Bueno, hola, buenas tardes. No sé si te quiero acercar un poquito más, o los que van llegando se van a venir adelante. Así vamos calor nuevamente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a la Biblioteca 4 de Febrero del Barrio Arenal. Estamos muy contentos por empezar este ciclo de charlas que llamamos Entre Generaciones. La idea de esta charla tiene que ver con que vivimos en una ciudad que crece muy rápidamente. Nos vamos sumando nuevas generaciones a la historia de San Martín y encontramos la necesidad de dialogar, de conocernos entre generaciones para poder dar un hilo a nuestra historia. Y más aún en un año como este, donde parece que lo único que se propone para la propuesta de convivencia es el mercado. Nosotros queremos contrarrestar con este espacio una propuesta de relación humana basada en el diálogo, en el encuentro, y por eso todos los viernes vamos a hacer este tipo de encuentros, conversatorios, cine, teatro, música, entre las 7 de la tarde, 6 de la tarde y 9. Hoy viene Zumba, si quieren un poco más gente, para la noche y no Zumba. Pero bueno, vamos a empezar entonces este encuentro, este ciclo de encuentros, con una pregunta que seguramente es lo que nos trajo hasta acá. Es: ¿qué pasó la noche del golpe del 76 acá en San Martín? Me parece muy importante, además de recordar y de hacer una historia más macro, ir a lo micro, a lo de cada uno. Y nos ocurrió invitar a quienes eran autoridades democráticas en aquel momento para que nos cuenten cómo fue esa noche. Pero para eso, y que nos dé un marco de cuál es el sentido de hablar de la historia reciente, de la historia local, que nos puede servir para el hoy, para mañana, invitamos a Margarita Soli, que es profe de historia, y que nos va a hacer una pequeña introducción antes de que ellos comiencen, o sea, en realidad es tener el punto de inicio de la charla, y luego abrimos el micrófono para que cada uno pueda contar, si estuvieron acá en San Martín de los Andes en esa época, cómo fue que lo vivieron ustedes. Por supuesto que después también se podrá hablar de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Porque para eso supone que también importante. Así que los dejo con Margarita. Está grabado. Bueno, gracias Horacio por invitarme a acompañar en este proyecto que lanzaste. Y bueno, la idea es agradecerles a todos, a todas que vinieron a acompañarnos y a estas personas, ¿no? Protagonistas de esta historia. Nosotros también, pero bueno, desde un lugar en realidad voy a intentar introducir el tema teniendo en cuenta que las narraciones sobre el terrorismo de Estado en Argentina, ¿no?, que nos ha ofrecido la historia reciente, siempre han tratado el tema del terrorismo y del brazo del terrorismo, de cómo ha llegado, lo ha tratado, lo ha focalizado en los grandes centros urbanos, digo, los relatos, las narraciones que tenemos, los testimonios, en general suelen estar vinculados a los grandes centros urbanos, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, etc. Esto suponía que en otros lugares, en los lugares alejados de los grandes centros urbanos, no sucedía nada, no pasaba nada. Lo cierto es que pasaba de todo, ¿sí? Entonces, pensando en esta charla, por supuesto que estuve mirando cuestiones vinculadas a la historia de Nueva Patagonia, a la historia reciente de Nueva Patagonia, y quienes hacen historia reciente, lo que obviamente a lo largo de los
años han podido construir y reconstruir a partir de los relatos de los que fueron víctimas y de las familiares, han podido reconstruir esas historias de esas personas que vivían también en centros alejados, ¿sí? Por lo tanto, estaría bueno empezar a pensar cómo la dictadura, el proceso, obviamente que no solamente llevó la acción represiva dentro de esos centros más importantes en términos de ciudades, sino que se organizó el aparato represor en toda la Argentina, ¿sí? Eso lo sabemos. La Argentina fue dividida en áreas, ¿sí? En el caso de la provincia de Neuquén era la subzona 5.2 y dentro de esa subzona había distintas áreas. Con lo cual, por suerte, la historia reciente, que es una disciplina que ha nacido a la luz de la democracia, la disciplina ha ido recolectando todos estos testimonios y ha ido armando todo este cuadro de situación. Muy interesante, por cierto, y ha dado luz a esta idea no equivocada, pero bueno, pensando que solamente era en esos lugares. De ninguna manera se puede pensar a Nueva Patagonia y a San Martín de los Andes dentro de esa región como una zona fría, ¿sí? Al contrario, digo, si nosotros pensamos en ese espacio norpatagónico de la década del 70, piensen ustedes en Neuquén, una Neuquén creciente, pujante, con el desarrollo de las represas hidroeléctricas, con toda la riqueza de sus recursos naturales. Fue un polo de mucha atracción para los migrantes internos y para los migrantes chilenos que también huyen de la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, hay una explosión demográfica muy interesante y aparte de esa explosión demográfica, podríamos pensar también en qué tipo de sociedad dinámica empieza a conformarse, ¿no? Sobre todo estoy hablando de Neuquén, de Piedra, Río Negro, podríamos pensarlo. Muy dinámica en términos de la cantidad de obreros calificados, sindicalizados. Estoy pensando en cuestiones vinculadas con los estudiantes, también coincide con la creación de la Universidad del Comahue, por tanto también hay una organización estudiantil que crece, sectores profesionales, intelectuales, sectores de la iglesia que se comprometen con la conflictividad social y hacen su aporte, en fin, una sociedad dinámica. Y bueno, obviamente para los militares es una amnistía. ¿Qué pasa con San Martín de los Andes en esa época? Les digo, Neuquén parece ser, bueno, la capital tenía alrededor de 40.000, 45.000 habitantes, o sea, sería como nosotros hoy, creo que esta es nuestra cifra, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasa con San Martín de los Andes? Parece desenganchada, un pueblo cordillerano. Ellos nos dirán si estaba tan desenganchada. Evidentemente no, porque también el brazo del aparato represor llega a San Martín de los Andes. Una sociedad con 6.500 habitantes, imagínense. Una sociedad donde empieza en esa década del 70 también a construirse el nuevo modelo económico, ese nuevo ciclo económico vinculado al turismo, ¿no? Está toda la promoción y el desarrollo de los hoteles, el desarrollo del Cerro Chapel, en fin. ¿Qué pasaba en esa sociedad? ¿Cómo era? Yo creo que ellos nos van a contar algunas cosas que desconocemos. ¿Qué pasó con respecto a cómo llega ese aparato represor a esta zona alejada? En San Martín de los Andes no hubo organizaciones políticas armadas, pero sí para lo que consideraba el aparato represor algo sospechoso o peligroso, había personas que habitaban, que tenían su militancia, que tenían su ideología, que podrían pertenecer al Partido Comunista o ser de la JP o de las distintas ideologías
o personas que por ahí podían ser diferentes en cuanto a lo que era la norma para el modelo represor, ¿no? Esta cosa de una sociedad que ellos quieren en su proceso de reorganización nacional, obviamente quieren restaurar un modelo conservador, occidental y cristiano. Pues bien, si no estaba dentro de esos parámetros, podría ser sospechoso. Entonces, una persona que, no sé, era artesana, o una persona que tenía alguna ideología de las que mencioné, o una persona que participaba de un grupo teatral como ANTA, podía ser sospechoso y podía ser detenido, desaparecido. Por lo tanto, ¿no?, corremos el velo de esto de las zonas frías, de las zonas que estaban exentas, y todo el país sintió el brazo de la represión. Les doy algunos datos. En San Martín de los Andes, en los primeros 10 días del golpe, hubo al menos 10 detenciones. En 1979 se realizaron las detenciones preventivas cuando llegó a la localidad por los 100 años de la celebración de la mal llamada Conquista del Desierto, Jorge Rafael Videla. En fin, evidentemente pasaron cosas. Yo hasta acá llego porque no está en este ciclo de dar una clase de historia, simplemente es entrar un poquito porque nos interesa que hablen otros, pero sí voy a leer 2 o 3 cositas que nos parecieron interesantes con Horacio en cuanto a los propósitos de este ciclo y, bueno, en particular de este encuentro. Uno de los propósitos de estos encuentros es contribuir a recuperar la memoria colectiva local, para dar cuenta de lo sucedido, para dimensionar el impacto de la práctica sistemática a la violación de los derechos humanos. Nos parece muy interesante, muy propio, trabajar lo local, porque es aquello que da sentido de pertenencia, lo que da sitio, aquello propio y público. Esto que decía Horacio, es muy interesante pensar este diálogo intergeneracional, recuperando las voces de los protagonistas, participando nosotros, porque hace varios años que vivimos, y también estaría bueno que las nuevas generaciones se sumen para conocer nuestra propia historia. Y por otro lado, nos parece altamente significativo tomar las voces de los protagonistas como recurso para el conocimiento de la historia local. Tanto la historia local como disciplina, como la historia reciente también como disciplina, se sustentan los testimonios, ¿sí? Como metodología de reconstrucción son sus elementos, ¿sí? Son su materia prima. Y entonces también esto nos parece súper valioso. Y por otro lado, hacemos partícipes a los testimoniantes en la construcción de su propia historia, porque somos sujetos históricos, y eso es absolutamente valioso. Y en este caso, la historia reciente de la ciudad. Así que bueno, esto es lo que tengo para decirles, y bueno. Muchas gracias, Margarita. Bueno, está con nosotros entonces Mario Guglia. Ahora vamos a autopresentar, pero Luis Pfister y José Guevara. No sé quién quiere arrancar, Rubí o el intendente, así como jerárquico. Jerárquico. Bien, bien. Vamos a ser ordenados entonces. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la presencia de la vecina. Yo creo que el descubrimiento es algo muy interesante que haya vecinos presentes, porque tienen que conocer lo que pasó, o lo que fue, cómo creció San Martín de los Andes. Yo en un principio llego en el año 69 a San Martín de los Andes, y con negocio, por supuesto, y eran 2.900 habitantes, poquitos. Generalmente, ¿de qué vivía San Martín? Vivía de la industria de la madera.
vamos a hablar de todo el lago, alrededor del lago, habían aserraderos. Y bueno, elaboraban la madera y se vendía al interior de la provincia o seguía, ¿no es cierto? Era un centro maderero muy grande en ese momento. Y bueno, pasando el tiempito en San Martín, entramos en la política, ¿no es cierto? Sin fanatismo, ¿no es cierto? Bueno, se hace un grupo de vecinos y se forma, digamos, el Frejuli, el Frente. No, está bien, gracias. Se forma el Frente Justicialista de San Martín de los Andes. Luego se forma el Movimiento Popular Neuquino, que era el gobierno anterior, digamos, de la provincia, de don Felipe Zapata, y después apoya, digamos, una fracción del MIT, que el representante es Mario Mugri, un ejemplo. Entonces, a través de la elección, acá en San Martín de los Andes, gana el Partido Justicialista, o el Frente Justicialista, el Frejuli. Bueno, entonces tienen que entrar los 4 primeros concejales, el intendente y 4 concejales. El intendente en ese momento pasa a ser un compañero, Oscar Miret, ya fallecido. Bueno, por razones obvias, él renuncia y bueno, como yo era... Hoy tenemos que hablar del golpe. Otra charla será cómo fue que renunció. Estando yo como primer concejal y presidente del consejo, me tengo que aceptar. Y bueno, y ahí me secundaba Buri Fichter, Marcelino Álvarez, Carlitos Tapia. Luego, por parte del Movimiento Popular Neuquino, estaba Rafael de Mateo, Estefan Gutiérrez. Y por el MIT era Mario Mugri. ¿Así es? ¿No? UCR. No. Necesito, el MIT estaba Pancho Álvarez. Marcelino Álvarez. Estaba en la sección separada ya. Sí. Que la licenciaba don Caralente. Bien. El intransigente. Intransigente. El intransigente. Está bien. Yo era PJ. Que nombraste recién. Estefan Gutiérrez era chileno. Claro, era de nacionalidad chilena, sí. Era con Rafael de Mateo, que formaban el MP, los candidatos. Y bueno, así que... ¿Cómo fue esa noche de golpe? ¿Dónde lo encuentra la noche del golpe? La noche del golpe, estábamos creo en el Hotel Sol, ¿no? O en la casa de Buri. Claro, porque es cierto lo que dice Buri. Ya nosotros sabíamos, porque venía todo más o menos, pero acá estábamos tranquilos, porque San Martín era mucha tranquilidad, siempre hubo gente buena. Perdón, la tranquilidad que ponen 2 regimientos de Junín y un regimiento acá. Claro. Ojo. Que no sabíamos qué podía pasar. Ese era el otro problema. Y bueno, nos vimos en tu casa, estábamos, sí. Y bueno, y no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? Pasó mucho. Hubo un golpe. No pasó nada. 5 de la mañana.
en casa. No sé por qué diablos estábamos despiertos a esa hora. Que vivía abajo de su casa, digamos. A las 5 de la mañana patean la puerta, no recuerdo cuántos, 4 o 5 soldaditos y un zumbo. Lo que sí recuerdo es que tenían las bayonetas caladas y nos llevaron caminando, nosotros adelante por supuesto y ellos con sus armas atrás nuestras. Y yo aseguro que he vivido cosas más de una vez, estuve a punto de pasar para el otro lado, pero esa vez tenía miedo por el comportamiento de los chicos, porque eran chicos de 18 años, con bala en boca y bayoneta calada. Y había mucho nervio, mucho nervio. Llegamos al municipio, por supuesto lo abrimos, él tenía la llave, él era el intendente. Con mucha prepotencia los pocos milicos que estaban, pedimos que bajaran los cuadros, que se los quedó el que no nombraste recién, que era el único que tenía fueros sindicales, era Castillo. Camilo era representante gremial del Correo, ¿no? El Correo. Y entonces a él le dimos en su momento los cuadros. ¿Los cuadros de qué? De Perón y de Vita. No estaba dicho. Claro, que eran nada más, eran enormes. Y bueno, no nos permitieron ni siquiera sacar nuestras cosas, que estaban las suyas en el despacho del intendente y las mías, yo era presidente del consejo. En la sala del consejo teníamos un cuartito chiquitito, esa esquina, pero bueno, teníamos otro lugar. ¿Vos querés aportar algo? ¿Cómo fue tu noche? La noche se me la cortaron a las 4 de la mañana. Acá me hacía un mes que me había casado. Y habíamos alquilado con mi actual esposa un garito del otro lado del río. Y a las 4 de la mañana, no sé, 4 y media, golpean la puerta del número y había uno de los muchachos. Pues yo en ese momento ya hacía varios meses había renunciado a una concejalía y me habían contratado para organizar el catastro municipal. Entonces era empleado municipal, en ese momento era empleado municipal yo. Entonces un compañero de trabajo me dice: Mario, vamos a la municipalidad, entraron los milicos y quieren que estemos todos presentes allá los que trabajan. Me vestí y para allá. Subí a planta alta y en planta alta ya habían llegado uno de los muchachos y había uno de los pibes, como dice, con bayoneta calada y para levantar el asfalto. Y nos acomodaban contra la pared. Esperen que llegue el mayor. Y al ratito cayó el mayor con una itaca en la mano y casco de guerra. Y bueno, no sé si saludó, nos saludó, entró, nos pasó por los lados y nos inspeccionó a todos. Y es anecdótico lo que pasó conmigo, por ejemplo, porque cuando llegó a mí me miró y me dijo: vos sos madre mía. La información que tenía. Y resulta que había sido subteniente cuando yo había hecho la película. En ese momento él era subteniente y ahora era mayor del ejército. Se llamaba Correa. Omar Correa. El conejo le decía, que tenía la gente que salía. Y bueno, dicen: a partir de ahora cada uno tiene que ocupar su puesto y a trabajar. Pero a mí no, sí, a partir de ahí que pueden trabajar. Después vino todo lo demás que pasó durante la conducción de la intendencia. Y lo que decía Margarita, que había habido varias detenciones, lo que
desde el punto de vista del vecino de San Martín de los Andes, nos molestaba el hecho de que eran todos amigos que estaban detenidos. Toda gente que nosotros decíamos, no puede ser que Yamandu Sosa esté preso, o que Tili Solana esté detenida, o que Eduardo esté también detenido, ¿no es cierto? No me acuerdo quiénes más estaban detenidos. Pérez creo que también estaba. Y bueno, yo no sé si los liberaron porque realmente no tenían antecedentes o porque de alguna manera alguno ahí de San Martín, entre los cuales se amigo Rodero, se entrevistó con el jefe del regimiento y los liberaron. Pero de todas maneras tenían una lista de todas las personas sospechosas de San Martín. Claro, esa fue mi noche de... En febrero fue en la madrugada. ¿Quién asume la intendencia, digamos, y quién es ahí el jefe? Y hubo otra anécdota, los cortubanos que es. El primer interventor que hubo fue justamente Correa. Omar Correa fue el interventor. Pero después le movieron el piso adentro, entre ellos, y vino en el ejército, y vino un capitán, el capitán Abad. Y el capitán Abad tuvo, no sé, uno, no sé. Y tenía el secretario de gobierno a un teniente primero veterinario, Macré. Vino de Bahía Blanca. Ya me gustaría contar algo. Porque yo no me acordaba de Que lo habían reemplazado a Omar. Yo creo que siempre lo hemos charlado, al menos con Esmeralda, mi compañera. Yo creo que muchas de las cosas que no pasaron en San Martín, primero, lo que dijo él, Omar ya había estado acá, como muchos otros zumbos que con el tiempo llegaron incluso a ser generales. Pasaron más de una vez por este regimiento, porque no olviden que este regimiento, no sé hoy, pero en aquella época era un regimiento de élite, era el regimiento de caballería, era el regimiento de los... salieron incluso presidentes salieron de la caballería. Y Omar quizás fue reemplazado, ahora porque ya no me acordaba de esta anécdota, quizás fue reemplazado porque era demasiado blando con nosotros, porque nos conocíamos de mucho tiempo atrás. Y yo recuerdo algo muy específico. Esmeralda, mi compañera, tenía una amiga, Lelia Elormendi, bellísima ella, que Omar no estaba enamorado, estaba emputecido, estaba enloquecido, y Lelia no le daba ni 5 pelotas, nada. Y yo creo que eso fue una de las tantas cosas que hizo quizás que, bueno, que no fuéramos tan enemigos de la patria, nosotros, que fuéramos simples vecinos, porque, insisto, la relación, y quería corregir algo que dijo mi compañero acá. San Martín de los Andes en esa época, más que maderero, dependía de los regimientos y de las instituciones públicas. El gran alimento de San Martín, el movimiento económico de San Martín fundamental, por esa época el regimiento era un hormiguero de gente, había como 600 soldados, provenía de lo que movilizaba esto. Y por supuesto, Junín en esa época todavía era bastante más chiquito que nosotros, y no recuerden, 2 regimientos en Junín que también se abastecían de acá. Por eso, Pablo, Sí, perdón, que presentate y me pregunta meto lo que quieras. temprano. Pero no, quería hacerle una consulta a José, porque yo conversé con usted hace capaz que 10 años, y usted contó algo que a mí me parece que sería especialmente pertinente que lo evoque acá, que estamos en una biblioteca, respecto de cuando usted lo fueron a buscar a su domicilio
la noche del golpe, ¿qué pasó con los libros? ¿Se acuerda? Con los libros. Claro, ¿qué le preguntaron a usted quienes fueron a buscarlo a su casa? Fue Gendarmería Nacional. Gendarmería fue a mi casa. Entonces, lo primero que preguntan si yo tenía libros. Por supuesto tenía libros. Libros de mis hijos, de la escuela, ¿no es cierto? Y después tenía una biblioteca, digamos, pequeña, y los miraron, yo se los mostré, y los miraron y conversaron entre ellos, eran 2 personas, y bueno, y ahí quedó. Claro, pero se interesaron por eso. Justamente, claro, una vez uno que va haciendo, pensando distinto y va mirando cómo era el tema, porque uno obraba de buena fe, ¿no es cierto? Y yo tenía libros, tenía una colección que la tiene mi hija, de literatura moderna, ¿no es cierto? De hace tiempo. Y bueno, y eso ellos miraron todo, pero no pudieron llegar a nada, porque no era político, nada. Así que eso me dejó tranquilo, pero la pensé mucho. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Voy a aprovechar tu pregunta para contar algo que quizás tampoco se conozca, pero en la Escuela de la Vega, en el edificio viejo de la Escuela de la Vega, funcionaba una biblioteca popular que se llamaba Bernardino Rivadavia, y a esa se llevaron los libros, dejaron algunos libros que podían servir para la escuela, se llevaron los demás y no existe más. Ni siquiera ahora hay registro de la existencia de esa biblioteca en Personería Jurídica de la provincia. Es una cosa que llamamos acá en la biblioteca, de que también hay bibliotecas desaparecidas Igualmente, con respecto a eso, hubo una donación luego cuando estuvo Ruiz de director, Antonio, llegó acá una donación de libros de la escuela, una parte, digamos. Sí, nosotros porque tenemos. dejaron algunos libros que podían servir, como la Escuela de la Vega chiquita, quizás le dieron a otras escuelas parte de esos libros, pero esa biblioteca quedó sin efecto, ¿no? Sí, quizás no había comisión, digamos. Fue una biblioteca muy antigua de la década del 30 que fundó Bello. Fue muy importante porque en aquella época vivir en La Vega era como vivir en otro pueblo. Yo puedo contar algo respecto a libros. Yo tenía libros, muchos. Y pensé en Camilo, porque Camilo, creíamos nosotros que los fueros sí, servían para los fueros sindicales. Entonces le llevé 2 bolsas enormes, desde el librito rojo de Mao hasta qué sé yo, la cantidad de títulos que había, y se los dejé, por suerte se los dejé, porque tiempo después sufrí allanamientos, no solo en el hotel otra también de libros, y esa fue realmente increíble, porque una cantidad increíble de vehículos y de milicos rodearon todo el hotel, el Berna, que era mi hotel en esa época, y después de una prolija inspección encontraron cerca del tanque de agua, o sea, en el lugar más alejado del edificio, una cantidad increíble de libros. Era el segundo plan quinquenal que me había regalado el diputado Asmar, y que como no teníamos espacio en la oficina del Consejo, y ya teníamos algunos temores, entonces los escondí al lado del tanque de agua. Cuando los encontraron, de pelote que armaron los milicos, como si fuera, no sé, como si fuera Mao mismo que hubieran encontrado. Y se lo llevaron, por supuesto, también, bueno, las consecuencias fueron diferentes.
En una oportunidad yo tuve que vender mi casa de donde nos sacaron esa noche y olvidé un disco de los Quilapayún en el entretecho, entre las chapas. El tipo que me compró la casa, que todavía hoy la tiene, cuando encontró el disco, se lo llevó al jefe de gendarmería, perdón, al jefe del regimiento, porque a la negrita hizo, a ellos dos, nos agarraban por el lado de gendarmería, nosotros nos agarraban por el lado del regimiento. Y eso me hace recordar de que en San Martín habían algunos individuos, uno se llamaba Gerardo Tuman, que cuando nos juntábamos en algún acto nos sacaba fotos y esas fotos terminaban en la mesa del jefe del regimiento. En Calada, Negrita, ayúdame si tenés algún nombre, en Calada, por ejemplo, nos sacaba fotos. Bambi Berman nos sacaba fotos y se las llevaba al jefe del regimiento. En una oportunidad, estoy mezclando las cosas porque esto pasó cuando casi nos trenzamos con Chile, pero había acá un señor, un teniente coronel Córdoba, muy malo el señor, tipo muy jodido, milico. Córdoba, el loco Córdoba. Y ahora me olvidé. Digamos, parte de lo que fue la estadía de los militares acá y el hecho de que nosotros como pueblito viéramos cómo actuaban así ferozmente, Uy lo hace de forma particular, pero yo les cuento lo que pasó de forma así pública. Antes del Mundial del 78, la provincia de Neuquén había hecho todo un plan para que toda la provincia de Neuquén estuviese conectada a la red de televisión pública. Entonces acá había un grupo de gente, de técnicos, que estaban calibrando la señal. Nosotros queríamos ver el partido, toda la ciudadanía quería ver el partido. Pero resulta que ¿cómo se llama? La señal llegaba acá, pero hasta calibrarla, los técnicos, qué sé yo, demoraron. Y se venía el tema el día de la inauguración, la apertura. Entonces, estaban ¿cómo se llama? Estaban filmando en Buenos Aires la apertura, pero acá nosotros no la veíamos. Y no la veíamos porque los técnicos no bajaban la llave. Entonces, creo que fui yo, como 2 o 3 fuimos y lo vimos a Rudy Adler, y no sé con qué aparato, qué sé yo, se puso frente ahí a la cooperativa telefónica y le chupó la señal y la tiró por circuito cerrado en el premio. En un restaurante que había, que se llamó, después fue el Jockey Club, estaban los técnicos almorzando, técnicos de ATC, y vieron en la pantalla que aparecían las imágenes, y dije, ¿qué pasa? Y salieron volando. Bueno, ya se dieron cuenta que le habían robado y se fueron al Hotel Laca, estaban en el Hotel Laca. O sea, y entonces la gente, los vecinos, acá ven lo que digo al principio, salimos a que se dejen de joder, que tiran la señal, ya está, la señal nuestra. Y salió la gendarmería. Y la gendarmería salió a reprimir. Entonces, yo veía a gente nuestra, inclusive yo corrí también, y que nos corría la policía y no era joda. No era joda porque eran parte de lo que era la represión. Hasta que al final, no sé, 2 o 3 fueron en cana, bajaron la cosa a la televisión y veamos en televisión. Pero vimos cómo funcionaba la represión en serio, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir charlando. Les cuento que la idea del conversatorio tiene un límite de 8:30, 9, no me acuerdo, tenemos que ir llegando, pero falta un montón, así que tenemos un montón para hablar. Sé que hay gente acá que tiene ganas de contar cosas, así que lo que nos gusta es que puedan volver a tomar el micrófono si se acuerdan de algo, ¿no es cierto?
Así que si alguien quiere micrófono, quiere contar. Yo quería hacer una pregunta. Una pregunta. Quería volver al inicio de la charla. Quería preguntarles si se acuerdan del comunicado oficial que ahora tristemente célebre, donde se notifica a la población de que estamos bajo el mando de las fuerzas militares. Si esa fue la... ¿Se escuchó el pronunciamiento del comunicado número 1? El tema de la comunicación es otro... Hemos escuchado radio, pero Radio Nacional no estaba, no había radio locales acá, y la única actividad, digamos, informativa era un circuito cerrado de televisión que daba programas de televisión. Lo que sí, me acuerdo, yo no sé, fue al otro día que nos enteramos que a Isabel la habían traído al investigador. Y que inclusive habían venido a buscar a quién era, el doctor Kaufman acá. Sander, habían a buscar al doctor Sander, que era un vecino de acá y era médico de gendarmería, para que lo vaya a atender a Isabel, que estaba enganada Nerita. Hola, ¿qué tal? Soy Negrita Gómez. Bueno, quería completar los comentarios, las historias que están haciendo ahí Mario, Bubi, José, porque me tocó en primera persona y en familia padecer en este pueblo una persecución tremenda que nos hizo tener que irnos del país, porque ya no había lugar para nosotros acá. Y no solo fue el gobierno militar, también fue parte del pueblo de San Martín de los Andes. Se actuaban de informantes, como dice Bubi, estas personas, pero bueno, además cualquiera que se le ocurriera cualquier cosa, ¿no? Porque no se trata solo de estar en política o no, como que esto que comentabas con respecto a... Sí, no, como vos dijiste, ¿no? Como respecto que se trasladaron aquí aparato militar. No, el aparato militar ya estaba. Sí, porque lo máximo que yo podría haber hecho en aquellas fechas, así, cuando tenía 22 años, 23 años. Bueno, no, el golpe ya había cumplido 26, pero, digamos, me había divorciado. Y eso fue así en el pueblo imperdonable. Porque bueno, fue la primera, ¿no? Había muchas situaciones raras por ahí de personas que no habían blanqueado sus travesuras. Yo, así como que, bueno, me dio por esa situación de hacer las cosas por delante, se armó ahí un tole-tole, y entonces pasé de ser la señora del bioquímico a ser la señora del comunista. Entonces, bueno, ya eso fue terrible para mí. Quiero aclarar que esto de comunista, mi esposo, que bueno, no está acá en este momento, digamos que fue en su época universitaria, pasó por una agrupación, qué sé yo, de la Universidad del Sur, del comunista, no sé qué, pero que él nunca, cuando vino acá, no fue militante comunista. Obviamente teníamos ideas, pensábamos como que es lo deseable, que los seres humanos pensemos, ¿no? Podamos elegir, pensar, comentar con nuestros amigos, sin esa militancia que se atribuyó. Porque empezamos a hacer, después de esto que están comentando del Mundial de Fútbol, que fue en el 78, bueno, aparecieron en mi casa. Bueno, hubo una previa de todo esto, todo siempre tiene antecedentes, no se los voy a contar ahora porque es muy largo. Y bueno, lo que pasó es que justamente a ellos nos correteaban por ahí, pero a nosotros nos vinieron a buscar a nuestra casa, con testigos fuera, a meternos panfletos abajo del colchón. Entonces estábamos en este momento, mis hijos, mi hijo mayor se había ido con los abuelos el día anterior a Bahía Blanca.
Y mi hijo Luciano estaba en la casa de un amigo, Pepe Moldes, jugando, y teníamos una bebé de 5 meses, que es mi hija Marina. Mayor tenía 7. ¿Quién? Ruti tenía 5 años. Sí, mi hijo sí. Entonces, bueno, vinieron por nosotros, pero como ya habían venido antes, nosotros todos los libros y de los discos y todo eso ya lo teníamos hasta organizado. Porque siempre venían, se llevaban lo mismo y lo devolvían. Teníamos que ir a buscarlo, ¿no? Ah, vengan por sus libros, por favor, vengan por sus escopetas, que eran las escopetas del abuelo de Eduardo, que al fin del tiempo ya las perdimos, porque así teníamos estos amigos tan buena onda. Sí, te compro la escopeta, te la pago, sí, pero pues, al final era toda una cagadera, viste, finalmente, de cagar a los amigos, ¿no? Pero bueno, ya hemos pasado tantas cosas que finalmente nada me asombra en este momento, ¿no? Es un relato mío personal, desde mi lugar, como yo lo veo, ¿no? Porque la verdad sí lo tuvimos que sufrir. No me considero una víctima, no, para nada, porque irme de acá fue una bendición, porque, bueno, primero porque no desaparecimos, no nos pasó nada físicamente, y pudimos hacer otra vida, conocer otro lugar, otra cultura, fuimos muy bien recibidos, pudimos desarrollarnos, nada más que, bueno, mi familia quedó ahora 2 hijos por allá al norte, otro por acá, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad que en el fondo del alma tengo un poquito de ¿cómo se llama? Resentimiento, poder decir, con San Martín de los Andes, ¿no? Que fue el lugar que yo elegí para vivir. Vine en el año 69 a vivir con mi esposo, bioquímico, y bueno, nada, ocurrió todo esto posterior, que fue así determinante para todo lo que me ocurrió después en mi vida, ¿no? Entonces, sigo con lo de la historia del día del golpe del 78. Nosotros no teníamos idea de esto porque no estábamos, nosotros vivíamos en Tiro Federal, en una casa sola, y estábamos dando la leche a mi hija, a la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Entonces, de repente, por supuesto, las maneras de entrar a la casa eran pateando la puerta, amedrentando, haciendo todo un operativo, ¿no? Que, bueno, ya lo habían hecho antes, esto ya era como algo conocido. Yo dije, bueno, lo van a llevar al pueblo. Y bueno, cuando vi que no, que nada más que era, no, usted viene, yo estoy con mi bebé de 5 meses, le estamos dando la leche. Bueno, no importa, vengan con su hija. Entonces así es que nos llevaron a Gendarmería y estuvimos, bueno, Gendarmería, que será, no recuerdo bien las fechas, pero en Gendarmería me encuentro con otra chica que yo no la conocía, era amiga de mi hermano, la había visto, así que existía, pero era más chica que yo, bueno, Graciela Vicente. Y entonces estábamos presas, ella y yo, y mi esposo en otro lugar, y por supuesto mi hija, el primer día que estuvo presa con nosotros, cosa que está prohibido, que los hijos estén en la celda con los papás, bueno, no sabíamos como a quién podía como quedarse con la niña, ¿no? Y nosotros, que ya estábamos adentro, no podíamos tampoco decidir, buscar quién. Se nos ocurrió decir un amigo que era frecuente todos los días, mi marido tomaba vino juntos y qué sé yo, y cuando dijimos puede estar con estas personas, tuvimos la desgracia de verlos desde la celda donde estábamos en Gendarmería, que vinieron a la puerta a decirle al señor que abría ¿cómo se llama? Bueno, el cordón. A decirle, no, pero es que nosotros no podemos, casi como que no nos conocían, ¿no? De hecho, casi todo el pueblo pensó verdaderamente que nosotros teníamos algo que ver, que estábamos haciendo algo contra no sé quién, porque nos acusaron, justamente la acusación fue de que nosotros habíamos hecho esto de las antenas, que no sé ni dónde estaban las antenas, porque nosotros estábamos citados. La verdad, no tenía idea de cómo era la repetidora, la antena, la televisión. Lo único que sé es que nosotros estábamos citados con nuestros amigos a ver el Mundial de Fútbol, como cualquiera, ¿no? Que estábamos preparando, que empanadas, qué sé yo. Entonces estos tipos, bueno, se metieron así un montón y siempre, bueno, hacían un recorrido, una casa chica, con 2 cuartos,
Y bueno, a revisar los tachos, de la hierba, del azúcar, de abajo de la cama, arriba de la cama, de repente levantan el colchón y dicen, ¿y esto? Y empiezan a gritar. Y entonces mi esposo y yo estábamos sentados en la sala con la nena, y entonces mi marido dice, nos quieren joder, dice así mi marido, ¿no? Porque ellos al hacer esta acusación, ya era que traían bajo el poncho la idea de cómo nos iban a llevar, ¿no? Aunque no necesitaban mucho para llevarte, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, esos panfletos no son míos, jamás metería un panfleto abajo de mi colchón en mi vida. Entonces, bueno, de todas maneras, se llevaron los libros, los discos, las escopetas, fuimos a gendarmería y entonces estuvimos no recuerdo la cantidad de días, y bueno, en el transcurso de los días otra persona que no era tan cercana, pero que conocíamos, Alda Castillo, se ofreció a tener a mi nena, porque el militar del ejército nos dijo, o vienen, o ustedes dicen con quién va, o la llevamos al hospital. Entonces, bueno, fue terrorífico para nosotros esa situación, y bueno, se consiguió que Alda se quedara con mi hija, y mientras estábamos nosotros presos, ahí pensando que nos iban a soltar después de los días. Pero bueno, aquí que cuando termina esta semana o 10 días que estamos entre acá, y vamos a Junín también. En Junín estaban los de la infantería, que también nos estaban haciendo como interrogatorios. Y bueno, acá nos regresan de Junín para acá, y entonces sueltan a Graciela, porque estaban tratando de que Graciela de alguna manera me acusara a mí de algo, ¿no? Entonces si vos la acusás a ella, vos te quedás afuera. Entonces yo digo, no, pero yo qué le voy a acusar si no la conozco, o sea, no nos conocíamos, además, ¿no? Entonces, bueno, nada, se va Graciela, y creo que al día siguiente ya nos suben a la camioneta, esta triple cabina, o doble cabina, no sé cómo eran, y entonces nos llevan a Neuquén. Entonces ahí fue el terror, el saber nosotros qué pasaba, ¿no? Cuando te trasladaban, se le decía, ¿no? Y ya dejabas de estar entre tu gente, nada, quedabas así completamente aislado. Y bueno, estuvimos en Neuquén, a mí me llevaron creo que se llamaba... era de la municipalidad o algo así, no recuerdo el nombre del lugar donde yo estuve, y Eduardo lo llevaron en la U9, que era la cárcel de hombres, ¿no? Y bueno, estábamos así, por supuesto, incomunicados, y bueno, yo tuve que, ¿cómo decir? Dejé de comer, así era no quería comer porque no quería estar con fuerza, porque la cabeza era una cosa de día y de noche, pensar los chicos. Bueno, todo esto mi hijo Luciano, que estaba en la casa del amigo, a la noche lo mandaron en un autobús a Bahía Blanca con los abuelos, y él viajó solo, ¿no? Tenía 6 años. Y bueno, la cuestión es que dice que él se recuerda de esa noche como que lo que más le gustaba, que iba con los colectiveros adelante y que veía toda la noche las estrellas, ¿no? Es lo que más recuerda, porque él nunca nos vio que nos llevaron, ¿no? Dijo, bueno, tu papá y bueno, que no era mi compañero, no era el papá, pero digamos que, bueno, lo vivió así como un buen recuerdo. Y el otro ya estaba con los abuelos, tampoco lo vivió, y mi hija pues era una bebé, tampoco lo vivió así, recordarlo, pero de alguna manera, bueno, pasan estos días, no recuerdo cuánto fue lo de Neuquén. Debo decir que no fuimos torturados, sí estuvimos como digo, incomunicados, ¿no? Que eso significa estar adentro de un cuarto todo el tiempo, sin mirar nada para afuera porque no se ve nada. Y yo escuchaba así los gritos de los que veían los partidos, porque se ve que ahí estaban viendo los partidos donde yo estaba,
Entonces cuando había un gol era así como retumbaba todo. Bueno, la cuestión es que pasó todo ese tiempo, yo creo que ya cerca de terminar el mundial, de repente me hacen un interrogatorio también, no sé si del ejército, gendarmería, y bueno, yo fumaba, ¿no? Después dejé de fumar, pero en esa época fumaba. Entonces me decía la persona esta que me interrogaba, bueno, ¿a usted le parece bien que fume una mujer? Y yo digo, no me parece ni bien ni mal, fumo. O sea, cosas muy, bueno, el nivel cultural de general, las personas estas del regimiento, bueno, la gendarmería, no sé, en general, ¿no? Como muy diferente a lo que uno podía, con lo que se convivía, digamos, ¿no? Porque si puede decirse de que bueno, como la característica mía cuando yo llegué, yo no participé, sino que estuve muy atenta a todo lo que pasó en los 60, que son los antecedentes de todo lo que viene después en el 70 y pico, ¿no? Y pasaron cosas muy importantes, y yo estaba siempre muy interesada en la parte artística, musical, entonces estaba en contacto con eso, ¿no? Entonces me interesaba mucho esa parte. Y bueno, a lo mejor eso sería inhabitual para los que vivían en San Martín de los Andes, como esta cuestión de señalarte, ¿no? Porque si sos diferente, si sos esto, si sos aquello, un pueblo con muchos prejuicios. Que espero que haya eso trascendido, que no sea tan así ahora. Pero la cuestión que continúa el otro relato, porque me estoy yendo por todas las ramas, pero... No, Diego, gracias. Por ahí levantaron la mano también algunos. Así que sí, bueno, termino que cuando nos dicen que vamos a salir, obviamente salir de Neuquén, capital, hacia la carretera, significaba o vas a la derecha o vas a la izquierda, ¿no? Entonces, salen las camionetas y bueno, y mi marido iba esposado porque nos encontramos en la camioneta. Yo salgo de la cárcel y él ya estaba en la camioneta. Entonces nos juntamos ahí, no podíamos hablar. Entonces íbamos él esposado, yo al lado, y esperando a llegar a la carretera. Entonces llega a la carretera y dobla para la derecha. Entonces eso significaba que volvíamos para acá, o bueno, no sé, por ahí, no sé qué otra carretera había, pero eso fue como regresar para casa. Entonces fue una especie de alivio, aguantar las esposas, todo, que ya volvemos, y bueno, toda esta sensación de alivio que experimentamos y que efectivamente nos soltaron a nosotros en Junín de los Andes. Y ahí nos entrevistó el que era comandante de infantería, en el edificio de gendarmería que tiene en Junín, que el año pasado me tocó hacer una revisión ocular de los lugares donde habíamos estado y yo no me acordaba de haber estado ahí. Y bueno, la verdad es que nos dejaron en Junín y el oficial nos dijo, bueno, si quieren los llevamos hasta San Martín. Y le digo, no, gracias, por favor. Gracias, nosotros hicimos caminando, fuimos caminando hasta la carretera y ahí hicimos dedo. Y entonces cuando íbamos llegando a San Martín de los Andes, en el aventón que nos habían dado, vemos un avión que estaba incrustado, así caído, en el aeroclub de acá de San Martín de los Andes. Y había sido que, bueno, unos militares, entre ellos el jefe del regimiento y varios de los que nos habían allanado la casa desde el 76 en adelante hasta el 79. Entonces, bueno, que se habían caído y se mataron. Le preguntamos al de la camioneta y el de la camioneta nos dijo, no, sí, ocurrió este accidente con estas personas, subió el avión, bajó el punto. Entonces, bueno, ya regresamos al pueblo, yo venía con unos kilos menos, mi marido también, lo habían cortado la barba, el pelo, todo, estábamos los dos muy bien, la verdad. Y bueno,
ya nos reintegramos acá al pueblo, pensando que ya esta era la última, ¿no? Pero no fue la última, continuó. Pero nosotros... Gracias por contarlo nuevamente. Con lo difícil que debe ser volver a contar. No sé, Ana Agostina, ¿querés contar algo? Bueno, sí. Hola Mario, yo te hice una entrevista una vez también para un documental. Yo lo hice, tengo un tío que se llama, yo soy Loso, tío Loso, mi tío Claudio Loso, bueno, conociste. Murió en el año 77 de una manera muy incierta y nosotros realizamos junto con Clara Suárez, que deben conocer en la comunidad, un documental sobre mi búsqueda, sobre la muerte incierta de mi tío. La vamos a estrenar prontamente, también aprovecho para decirles si están todos jugados a ver la data del 19 de abril. Y es una película que se construye a medida que la investigación avanza, ¿no? Tenemos muchos datos nuevos que ignorábamos o que se contradicen. Y tuvimos que bucear en una Alemania de posguerra de 1945, donde nace Claudio, y en Argentina, en la dictadura militar del 77, donde muere, ¿no? También se basa en testimonios, pero no buscamos ser investigadores, sino más bien queremos alcanzar un retrato de alguien que fue olvidado por las personas que lo conocían y más que nada por el pueblo, que eso es lo que más buscamos, ¿no? Así que bueno, están invitados para verlo también. Pero bueno, nada, fue un personaje muy importante, digamos, algo que está bueno recalcar quizás. Es esto que era de las muertes que en ese momento se daban y el país no quedaba como un accidente. En el caso de mi tío Claudio quedó como un accidente de auto, ¿no? A la familia le pasó un camión, pasó trabajo y lo cortó en dos. Y llegó el cajón cerrado, nunca se pudo abrir, o sea que está cerrado, pero nunca se pudo abrir, no sabemos si es el cuerpo o no de mi tío, ¿no? Y después todas las versiones del pueblo sobre su muerte, ¿no? No, Claudio era, sé que era militante, no sé, era de izquierda seguro. Sí. Y además muy fanático, ¿no es cierto? Y muy temperamental en esas cosas. Es muy probable que eso se le haya jugado en contra, porque además era una excelentísima persona. Claro. Yo lo que no sé es si en ese mismo día o en ese mismo momento cerca falleció otro chico de acá, el hijo de Santiago. Pero no sé si fue, porque también en circunstancias parecidas, pero en otra cosa. Yo anoté ahí, a raíz de lo que vos decías, anoté, cuando entré acá a este salón, que hoy es la primera vez que entro, lo primero que vi fue a Fito, y creo que le comenté a vos que es una deuda pendiente que tenemos, porque tanto Claudio como, no me acuerdo el nombre de San Piero, Pablito, no sabemos, quizá tendrían que estar allí, quizá, pero nadie le puso una lupa al tema. Muy bueno que lo hayas dicho, porque justo yo lo noté acá también, es algo que tenemos. Y ya que estoy con el micrófono, quiero contar algo con relación a Tisera. Tisera era el señor ese que encontraste hecho moco ahí en un avión. Bueno, ese señor, que era el jefe de regimiento, me contaron, a mí no me consta, pero me lo contaron, no murió en un accidente de avión. Fue víctima de la guerra, fue víctima de un fanático, murió, lo mataron los malos. Y así cobra. Eso es lo que me contaron. Si es cierto o no, no sé. Sí. Acércate por allá. Gracias. Es un comentario que quería hacer. Si bien yo viví el golpe, Guillermo Huila, muy interesante. Yo viví el golpe, sin adolescente, 17 años, comenzando la universidad, y me recibí en Guerra de Malvinas.
por los distintos testimonios que he escuchado, no difiere gran cosa de lo que pasaba en Buenos Aires, que es el común denominador que pasaba con la Inquisición, qué pasó con el régimen nazi, qué pasó en la España nacionalista. Para que sucedan estas cosas, hay colaboradores necesarios dentro de la población civil. Hay un libro en este momento que el autor, que llama Los Gatubos Voluntarios de Hitler. La relación que estaba con el día, la entrega, el vecino que te tenía bronca porque mejor la verdad si que cortabas el pasto, entonces te trataba, porque además de la mano de todo es que estaba a quedarse con los bienes, los retenidos y desaparecidos. Hay un libro de Andrés Rivera que se llama El Farmer, que habla en primera persona rosas en el exilio inglés. Y hay una parte que dice: cualquiera que quiera gobernar este país sabe que cuenta con abogacía incondicional por la Argentina. Entonces creo que todo esto hay que tenerlo presente, porque vivimos momentos muy aciagos y lamentablemente puede repetirse la historia. Esperemos que no, está en nosotros evitarlo. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchos me conocen acá, hace un montón de años que vivo acá, 23. Y esto de la noche del golpe me hizo recordar cómo la vi yo, pero no acá, sino por allá. Y que relaciona también pequeños pueblitos cercanos a Buenos Aires, como ser Tudela. Mi nombre es Jorge Bosa. Muchos me conocen de Pía Bariloche, porque tuve años ahí, eso me ubican mucho. Bueno, yo escribí esto. El 24 de marzo de 1976, a las 5 de la mañana, salí para la fábrica. La noche todavía era la dueña de las horas. Las tropas interrumpían el paso hacia el trabajo. Ese trabajo de ocupación plena y obreros cumplidores. Costó pasar el cordón policial militar de la General Paz. La patria estaba convulsionada a la espera de un cambio. Muchos habían golpeado la puerta de los cuarteles, aún cuando las elecciones estaban a la vuelta de la esquina. Las tinieblas, para que se me borra esto, los años no vienen solos. La patria estaba convulsionada a la espera de un cambio. Muchos habían golpeado la puerta de los cuarteles, aun cuando las elecciones estaban a la vuelta de la esquina. Las tinieblas se apoderaron del país rumbo a Martínez, donde estaba la fábrica donde yo trabajaba. Los días siguieron entre comunicados que nos fueron incomunicando, dejándonos sin trabajo, con ese miedo frío y profundo en los huesos, ese miedo de saber que no era necesario hacer algo para desaparecer. Muchos años después, ya en democracia, surgió la verdad sobre las atrocidades ordenadas por la Junta Militar. Algunos abrieron los ojos y otros lo siguen negando al día de hoy. Es nuestra tarea rescatar la memoria de los 30.000 desaparecidos. Entre ellas, Ricardo Emilio Rebó, mi primo, secuestrado el 23 de mayo de 1978. También tiene que ver con el Mundial. Presentes todos los desaparecidos, los maestros, los profesores, todos, los obreros, todos. Presentes de ayer y siempre, ni olvido ni perdón. Nunca más. En el pueblo he vivido varias etapas y también esto de los colaboracionistas en todos los ámbitos, ¿no? En todos los pueblos.
y surgió mucho con lo demás. Fue una experiencia que me hizo el pido de lo que había pasado. Y ahora, bueno, evidentemente lo que estamos viviendo es otro proceso más. Así que les pido a todos que no dejemos olvidar. Gracias. En base a los relatos que tenían al comienzo, nombraron algunos apellidos en esa época de los buchones, digamos. Apellidos que con el tiempo y a la vuelta de la democracia siguieron estando. Hicieron negocios y siguieron transitando. ¿Cómo fue como reencontrarse con ellos? Linda pregunta esa. Me acordé de repente de lo que me había olvidado mientras contaba. Quizá tenga que ver con lo que estás preguntando. Es muy complicado cuando vivís en un pueblito tan chiquito donde conocemos todos. Por ejemplo, yo recuerdo que me debe haber cambiado mucho algo que viví en esos tiempos. Yo siempre fui muy bocón, así, de expresarme sin pensarlo mucho. Siempre tuve ideas bastante claras, al menos políticamente, de las cuales no me voy a apartar nunca. Entonces mis comentarios eran en la confitería, porque una de nuestras costumbres era tomar un cafecito. Creo que todos nosotros, los viejos de acá, hacíamos lo mismo. Donde creíamos encontrarnos entre 8, 10, 15, 20 personas que eran habitués, entre los cuales 4 o 5 eran nuestros amigos. Y para mí, sorpresa, y no fue una vez, fueron varios, tuve que ir al despacho del señor jefe de regimiento acá, el loco Córdoba, que tenía la costumbre de tener un escritorio enorme. Él se sentaba atrás y ponía en semicírculo a todos sus alcahuetes, o sea, no sé si era imagino que la oficialidad, porque los zumbos son más que los ponía así y empezaba a retarte. Pero lo triste es que la primera vez que me lo hizo, tenía una lista con 13 frases. La última, yo no la reconocí como mía. Las demás eran totalmente mías. Donde iba a tomar el cafecito, entre 4 o 5 amigos y 15 o 20 habitués, tenía la frase en el escritorio, el loco Córdoba, el jefe de regimiento. No sé si contesta tu pregunta, pero... ¿A qué llamas zumbos? ¿A qué llamas zumbos? Los suboficiales. La carga de los zumbos es el suboficial. Eso también se aprende en San Martín. Terminología local. Sí, Marcela. Por ahí contarle que en realidad nosotros íbamos a la escuela mezclados los niños. La verdad es que yo nunca, mi papá hizo algún comentario alguno sobre los hijos de alguien. En mi curso iba la hija de Juan Rafa, iba la hija de un militar que se dedicaba a los secuestros extorsivos, preso, íbamos nosotros, en el curso de mi hermano iba la hija de Tiri, o sea, por un lado la hija de Tiri, por otro lado la hija de Berno, por otro lado la de Tucumán. Nosotros en la infancia convivíamos con eso y era como esa ambigüedad y esa contrariedad. Yo he ido de chica al regimiento al cine, o sea, porque también tenía hijos de militares, de compañeros y te invitaban, pero los niños, por lo menos una tanda, calculo que en la inocencia también que decían tus hijos, quedabas como por fuera de eso. Después de grande empezás a escuchar y se olvidaron de otro alcahuete que era Ramasco.
le sacaba las fotos. Gracias. Ramasco. Ramasco. En las marchas. Así que bueno, había un poco de todo eso. Esto mismo que decía Bobby, de trabajar. Mi mamá que cosía, la verdad es que sus clientes eran la gente del regimiento, la señora que llevaba sus cortinas, su ropa, o sea, tejía para afuera. Eran los mismos clientes que a la vez mi papá estaba por otro lado peleando. Sí, claro, esto de repente... Había esa contrariedad tan pequeño, casi todos íbamos a la escuela 5 o por ahí no sé si sería la 134, eran poquitas escuelas, entonces se concentraba mucho y en la cotidianidad vivíamos a una cuadra, media cuadra, estábamos permanentes. Y por ahí dos cositas de color en esto de que éramos los pobrecitos de los divorciados, los separados, éramos los pobrecitos que se empezaban a separar. Y otra nota de color en esto de lo que se veía como el perfil social. En mi casa creo que venía una revista que era Familia Cristiana, del Correo. Pero en la Familia Cristiana adentro había texto de Gianni Rodari, o sea que algo se le colaba y se le pasaba. Y después una anécdota también de esto de que hacían y no hacían. Mi papá no era militante del PRI, por supuesto, era amante era rebelde. Era subversivo de vida, no era militante ni asociado a grandes causas o utopías, sino a la propia utopía. Pero bueno, justamente porque buscaban quién estaba fuera de lo que se suponía que era lo esperado, caía. Pero él, una anécdota así para tomarla, mi papá les tomaba el pelo muchas veces a los milicos y la verdad es que se jugaba y se lo divertía, pero creo que lo hacía adrede de divertirse. Él se escondía muchas veces en los teletipos del correo, se metía dentro de las máquinas y lo que hacía era pedirle a alguien que cambie su camioneta de lugar para joderlo, para que lo fueran a buscar a otro lado y en realidad él estaba siempre en el mismo lugar, pero movía su camioneta para hincharlo nada más. Pero sí siempre cuenta esa anécdota cuando lo llevaba para Montente, que fue tremendamente de miedo porque a uno de los que lo llevaba se le escapó un tiro cuando lo baja en tierra y fue de mucho miedo y ahí pensó que no volvía. Pero bueno, después tenía montones de anécdotas así de visto a la distancia de lo absurdo que era y quiénes estaban acá. Pero vivíamos como con esa ambigüedad, o sea, por un lado mi mamá trabajaba para la familia o militar y por otro lado mi papá estaba haciendo otra cosa o se lo llevaban a Gendarmería. Sí se lo ha llevado con las armas, han entrado. Mi mamá con la tabla de planchar y mi papá limpiando la camioneta, pero tenía armas porque iban a cazar. Nosotros vivíamos en la milanesa de ciervo, así que había armas en las casas, pero porque vivíamos de eso también. Y mi papá guardar así, tapar la carabina con la ropa en la tabla de planchar y mi mamá ni registrar, agarrar la ropa, darle cubierto la carabina. Bueno, eso también pasaba en cada casa. Pero había como una fantasmática de cosas que no hacían que me fueron guardados, porque era otra dinámica, otra cotidianidad. Y bueno, después seguramente se puso más rebelde. Vamos a estar acá muy felicidad todavía. Tengamos que una proporción importante de la población civil que celebró el golpe o que aún durante toda la época de dictadura, aún sin cometer ninguna delegación, el día que llegó la democracia, supo públicamente y ciertos artículos. ¿Cómo pasó? Pues no nos enteramos. Se enteraron y se hicieron los tontos. Y una forma de autoabsorberse es decir, no, yo nunca me enteré de nada. Como un tipo adulto, una mujer adulta y una mujer adulta, si yo era un adolescente y sabía perfectamente lo que pasa. El que dice yo no sé nada, sí, yo te lo juro. Sí, no, yo antes que lo que quería preguntar, quiero agradecerles porque lo que hacen es sumamente importante, es un acto de generosidad, ¿no? Volver sobre esas cuestiones que es necesario que tengamos presentes. Y sé que es costoso emotivamente a veces recapitular. Así que quiero agradecerles mucho y en consideración de esto yo manifiesto una inquietud, pero bueno, entiendo si no es pertinente, pero me gustaría, Negrita, si
pudieras seguir contando. Me gustaría saber, por ejemplo, cuando regresaste al país, si tuviste desde entonces alguna especie de reenamoramiento de Argentina, de esperanza en que podremos ser mejores, qué sé yo, esa otra parte de la historia. Si quisieras compartirla, me encantaría. Bueno, la verdad... San Martín de Neuquén. Ahí quedamos cuando llegaste. Cuando llegué de Neuquén acá, estábamos invitados. ¿Me voy? ¿Me escuchan? Sí, recuerdo que estábamos invitados a la inauguración de una postal, o no sé cómo se llamaría, la posta del cazador. Sí, perfecto. Entonces, bueno, este era un De otro lugar. alcahuete. Era un lugar que estaba cerca del lago y que nosotros llegamos el día que, bueno, había ganado Argentina y acá había todo el pueblo estaba en la plaza, cantando, saltando, nos encontrábamos. Por la noche que habíamos llegado, un amigo nuestro llegó a casa como a las 2 de la mañana, así como a ver, bueno, pero ¿qué hicieron? ¿Qué les pasó? Pero con la convicción verdaderamente de que habíamos hecho algo, ¿no? Como esta acusación de haber atentado contra las antenas y que nadie pudiera ver el mundial en toda la Patagonia por culpa del negro y el coro, era mentira. Pero bueno, ellos eran muy buenos para meter estas mentiras en la cabeza de la gente. Entonces hacían dudar hasta los propios amigos, ¿no? Obviamente tu papá no, porque... Pero bueno, digamos que entonces, bueno, pasa esto, vamos a esa fiesta, que es la inauguración de esta hostería, que mi esposo había hecho, es agrimensor y había hecho un trabajo para esta posta del cazador y por eso lo invitaron, si no ya no lo hubieran invitado después de esta mácula, de esta estigma social, ¿no?, que padecimos. Entonces, bueno, vamos, y estábamos así los dos, como les digo, adelgazados, mi esposo sin barba, con el pelo, así todo muy elegante. Yo me desmayaba, creo que tomé algo, un anafish o algo así, y ya me desmayaba. Porque estaban ahí todos los militares, bueno, gendarmería, ejército, policía, bueno, todas las fuerzas vivas, más gente proveniente del pueblo. Entonces entramos nosotros y fue así como una... se congeló el instante. Entonces, bueno, la cuestión es que de repente se fueron acercando, de gendarmería, del ejército no recuerdo, porque son más gracias, el ejército es un poquito siempre más distante, ¿no? Pero bueno, de ahí yo en ese momento no estaba trabajando en la escuela porque yo renuncié cuando fue el 76 y ya nos metieron esa misma noche presos. Yo decidí, cuando terminó en mayo la escuela, decidí no regresar porque sabía que me iban a echar del trabajo. Entonces empecé a trabajar en carpintería y estábamos haciendo, bueno, hacíamos unas banquetas que las pintábamos, teníamos una especie como de carpintería con un amigo en el Hotel Turismo que nos habían prestado, unas máquinas para cortar, una sierra cinta y una lijadora. Íbamos a la casa, al taller de tu papá, también a hacer trabajos y bueno, entonces la persona esta de gendarmería me dijo, bueno, se acerca, no sé qué aniversario había de gendarmería, que tenían que hacer regalos así ellos, ¿no? Entonces inmediatamente me ofrecieron, si nosotros en la carpintería podíamos hacer platitos de madera, que dijera, bueno, del escuadrón número tal, y hacer un dibujito que hicimos, ¿no? Lo pintamos, así me acuerdo que era un catango con la persona que viene con el cuadro, manejando el catango. Entonces hicimos, no sé, como 50 platos, porque bueno, obviamente económicamente estábamos en el hoyo, ¿no? Y bueno, entonces fue como esa atención, digamos, ¿no? Con respecto a reconocer que efectivamente ya había sido demasiado para este lado nuestro, ¿no?
Entonces siguió el año 79, que fue ahí lo que comentaste de la llegada de Videla. Claro, entonces el 79, bueno, a mi marido lo mandaron ahí donde está el Museo de Primeros Pobladores, había una antena, y a cuidar la antena, tenía que estar parado ahí cuidando la antena. Y durante... ¿A pesar de lo que es? A pesar de lo que es. No, bueno, entonces lo que pasó es que, digamos que ese mismo año, 69, vino Videla, exactamente, y me acuerdo que ya, bueno, todo el pueblo sabía lo que pasaba con nosotros, entonces venían como, me acuerdo que Chiche Rivara pasó por mi casa y nos dijo que ya nos habíamos cambiado, Tiro Federal, ya vivíamos en otra casa acá del pueblo, cerca del Hotel Turismo. Y nos dijo, vienen por La Vega, ya van por lo de Carlos Pérez, van por lo de no sé quién, así que prepárense porque vienen por ustedes. Entonces, bueno, nos quedamos ahí, estábamos comiendo con unos amigos que habían venido de Bariloche y llegó, bueno, el comandante de Gendarmería, que dijo, vengo yo porque es mejor que venga de Gendarmería que del Ejército, porque los del Ejército son más así como... Entonces, bueno, nosotros empezamos a preparar, teníamos un amigo ahí, Uber, y yo busqué todos los libros que teníamos, que hubiera una X, así, en la tapa del libro, dije, esto lo voy a tirar. Entonces ahí tiramos una valija llena de libros, porque, bueno, los teníamos todos siempre juntos igual, ¿no? Los que llevaban y traían. Que bueno, sí eran libros de ciencias políticas, de historia, de... qué sé yo, en esa época se conseguía todo eso en cualquier lado, era parte de la época comprar libros de política, porque era toda la gente muy interesada en ese tema, en general, ¿no? Entonces, bueno, dijo de manera afectuosa casi Sachitela, que era la persona que vino por el protocolo, ahí sí lo llevó a él nada más. Entonces le dijo, bueno, me acompaña, vamos, va a ser rápido, qué sé yo. Bueno, fueron allá y se juntaron los de siempre, porque era así como un tándem así de siempre las mismas personas que llevaban y que después soltaban, ¿no? Igual las cosas que se llevaban siempre eran las mismas. Entonces, bueno, ya era como que se iba como, yo sentía, aflojando, porque nosotros teníamos familia afuera que nos decían, pero ¿por qué no salen del país? ¿Por qué no se van? Yo no me quería ir, el Colo tampoco. Entonces, pero tenía una hija en México, entonces, bueno, ellos de afuera se enteraban mucho más de todo lo que pasaba acá que nosotros. Entonces, por ese motivo nos decían que nos salgamos. Y bueno, sin embargo, nos quedamos. Entonces, al año siguiente, que ya fue el año 80, bueno, mis hijos iban a la escuela 134, Dorita, que era la directora, y que, bueno, me quería, yo la quería, me valoraba mucho, me dijo, ¿no querés volver a trabajar? Y bueno, y me da el primero inferior A. Y yo le digo, sí, por supuesto, tener un sueldo era una maravilla. Entonces, bueno, entro en primer grado, hago toda la planificación para todo el año que se hacía ahí, me compré guardapolvo, todo. Y bueno, exactamente a los 10 días de estar en el grado, llega un telegrama de Neuquén donde me dan la mi de baja por motivos de, ¿cómo decía el telegrama? Como de funcionamiento, no sé, como decía algo así de moral, de alguna cosa, como que yo no podía estar ahí. Pero bueno, en sí me había tocado de alumnos, el primero, el que yo que era así como pipico. Los chicos de hijos de muchos oficiales que habían allanado mi casa durante todos esos años. Entonces era como que no podían permitir que yo ahora sea maestra, ¿no? Yo digo, me pongo en lugar de ellos, como no podían permitir que yo estuviera siendo maestra de, qué sé yo, de nietito de Triboni, que éramos vecinos además. Mi hijo era amigo de Miguelito, Triboni. Pero bueno, ponele que no. Entonces, bueno, salió de acá una denuncia, obviamente, sí, decía, de buen gobierno escolar, que me tenían que echar por buen gobierno. Bueno, yo ya regresé a mi casa destruida, porque ya después de tantos años de estar
haciendo la buena tarea. Bueno, somos buenos, no somos guerrilleros, no somos subversivos, no sé, estamos bien, ¿no? Nos podemos quedar en el país, pero no. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposo, bueno, yo llegué llorando de la escuela, me dijo, bueno, ahora sí nos vamos, pero yo era el 80. Entonces nos costó muchísimo salir de acá porque, bueno, yo me fui inmediatamente a Bahía con mis hijos, a que continuara la escuela en Bahía Blanca. Y mi esposo se quedó acá terminando trabajo, juntando dinero, ¿no? Que hasta la persona que nos vendió el pasaje nos transó con el pasaje, que lo habíamos pagado, y al momento de ir ahí a Aeroperú a decir, bueno, vamos a viajar, los pasajes no estaban emitidos. O sea, bueno, se armó todo un quilombo también porque era colocar a esta persona, de acá se fueron. Quiero decir que todos aprovecharon, un poquito más o un poquito menos, de árbol caído, ¿no? Y entonces así, ¡paf!, un poquito te aplasto. Entonces fue muy terrible para nosotros, bueno, irnos con esto. Yo de hecho pensé que no volvía más a Argentina porque la verdad que sí vivimos en México 37 años y me sentí muy cómoda, muy recibida, el clima, la comida, la estabilidad, no sé, una cuestión que me sentí a gusto. Y bueno, y además con un reconocimiento de lo que uno sabe hacer, y mi marido también, muy reconocido. Entonces siempre el que quería volver era mi marido, que es el que compró el terreno, hicimos la casa, a volver. Y bueno, volvimos hace 7 años. Y yo lo que digo es que a mí estar en México, adaptarme a México, me llevó 10 años. Así, de estar enganchada con lo de acá, con los amigos, con el teléfono, con las carnes, con las tarjetas, con los regalos, con todo, ¿no? Gente que iba para allá, volvía, y yo siempre también esa sensación de que no me quería quedar en México. Pero bueno, siguió pasando el tiempo y cada vez más estabilidad. Entonces, bueno, yo con 37 años, es muchísimo. Bueno, un poquito más, menos de la mitad de mi vida, ya tengo 74. Pero quiero decir que fue así una experiencia donde también pude ver yo a Argentina desde afuera y también el argentino que sale del país, ¿no? Como el argentino que llegaba a México, por ejemplo. Porque por decir, la vez esta que nosotros salimos de Argentina es la primera vez que viajamos en avión así con los chicos y yo decía 5 valijas y 5 éramos nosotros, ¿no? Y cada uno con su valija, eso fue lo que nos llevamos, ¿no? Tratando de no olvidarte de nada, bueno, lo demás todo quedó regado, Bahía Blanca y acá. Y bueno, entonces esta sensación de orfandad que se siente cuando llegas a otro lugar, ¿no? De no tener conexiones. Y bueno, al final cuando se van haciendo esas conexiones, no se dan. Y lo que yo pude ver de los argentinos que van por otros motivos, por estos, que todos tienen un lugar. O sea, el argentino es una persona muy habilidosa, muy emprendedora, que sabe venderse, ¿no? Así tal cual. En México había muchos chistes de argentinos que mi marido siempre se sentía aludido cuando alguien decía algo de los argentinos, se sentía muy ofendido. Y bueno, eran como chistes de gallegos, de argentinos, de judíos, ¿no? Pero bueno, él se lo tomaba como a pecho. Entonces no le gustaba que lo atacaran a los argentinos. Pero la verdad que bueno, he conocido de todo, ¿no? Pero en general a los argentinos afuera les va bien. Eso es contado. Porque tienen esta práctica de estar en este país donde tenés que hacer tantas cosas para sobrevivir y para salir adelante, que eso ya es una cosa que se trae genéticamente, pienso, ¿no? En realidad es como una capacidad extra, ¿no? Que llevas, además de que sabes inglés, sos abogado, sos psicólogo, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pero... Gracias. Buenísimo. Bueno, esto es... pero en un rato empieza a sumar. Pero bueno, hay un par de manos levantadas. Que seamos sintéticos y la verdad que nos pone muy contentos porque, bueno, creo que todos estamos sintiendo algo muy positivo de esta conversación que van a continuar.
le doy la palabra a Uli y después Fernando María Leonardo. Es cortita, a ver si se acuerdan, el 20 de julio de la 1979 que vino Videla, que hizo la gira por el municipio del desierto, más o menos, ¿no? Junio del 79. Junio, 20 de junio del 79, o el 19 más o menos, porque después cerró en Neuquén con el acto. ¿Ustedes se acuerdan quién era el interventor que lo invitó a comer y quién era el cura que le dio la misa? No sé si el Teatro San José o la Nueva Iglesia. Yo creo que el que me invitó a comer fue el Carmen. ¿Quién? El catalano tenía un falco color amarillo. Pero el que estaba de interventor, ¿se acuerdan quién era el interventor? El interventor acá. En ese momento. En el 74. 79. No podemos hablar de eso. Interventor en la municipalidad. Sí. Ah, Pepita. Después de la... ¿Era Pepita o hablaba de Pepita Naima. Naima. Se aplicaba Naima. ¿Y se acuerdan el nombre del sacerdote que Vino lo acá el catalano tenía un falco amarillo 0 kilómetros. Entonces se lo prestó para que andaba. Y estaba contento. Carmen era un boludo italiano. Y vos sabés que el presidente anduvo bien. ¿Y se acuerdan si la misa que le dieron era en el Teatro San José ahora? Y seguro. ¿O fue la inauguración de...? Porque no pude recabar eso. El 29 no se creía. Ah, ok. Puede haber sido una capilla ya del... La inauguración de la iglesia nueva fue en el 79. Sí, como por eso no sé si la misa se la dieron ahí. Pero sé la fecha que vino. Junio, el 20 de junio. No debe haber sido en la capilla. Bien, qué bueno. La relación que siempre está dando a la mujer. O sea, que no hay que hablarse de nada de lo que pasó. Borrar muchas cosas. Cuando vino Alfonsín, no se escucha. Y una semana antes que viniera Alfonsín vino la sección de guardaespaldas de Alfonsín y la seguridad. Entonces la gente de seguridad de Alfonsín llamó a varios empleados municipales, y pero fue Alejandro, directores que lo dijera, y dice, mire, nosotros tenemos obligación de saber si están acá algunas de las personas que pueden hacerle daño a Alfonsín. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y quiénes son? Empezó a ver la lista de la cabezada de Hernando Ladío, y era secretario de Obras Públicas, la compota, pero tenían una lista que le habían dejado los militares, la seguían teniendo, y la manejaban eso. Dice el estado de sitio y Costragadas en la parte que dice, los gobiernos cambian, la policía pega. Sí, ya vamos a ir cerrando. Paso el micrófono a Cecilia. Después los vamos a invitar a irnos por el pasillito central. Ahí hay algo para un vinito, agua, alguna cosita para comer y saludarnos y invitarlos a las próximas conversaciones. Seguiremos organizando. ¿Sí? Perdón, además están en Cordel y ahora voy a estar repartiendo literatura de gente desaparecida y víctima del genocidio de Estado, que el Cordel es para llevarse, así que si alguien quiere, y después voy a estar repartiendo. Se retiren, cuelguen, llévense por. Bueno, no solo esto, es más que nada una reflexión, la historia de San Martín es muy larga, pero nada, demasiadas reflexiones, porque además, como psicoanalista, cuando vine acá yo decía, ¿qué voy a hacer? Analizar pingüinos, no sé, porque no tenía la menor idea, y además Buenos Aires a mí me encanta, entonces, bueno, pero también fue parte de un exilio, pero fue hacia el interior, ¿no? Porque tenía la oportunidad de irme, habían detenido pacientes míos cuando estaba trabajando en Buenos Aires, y entonces nos íbamos, tenía la posibilidad de irme a Francia o San Martín de los Andes. Y dijimos, hay tanto México que si nos hacemos los boludos no va a pasar nada. Que de hecho,
sí veía lo que sacaban cuando íbamos a las marchas, veíamos al señor que siempre sacaba la foto, decíamos, bueno, ¿qué tendrán acá la foto? Bueno, que solamente eso. Pero quiero decir, a mí San Martín de los Andes siempre me llamó la atención, porque primero que era una sociedad extraña, ¿no? No es una sociedad con mentalidad pueblerina, es una sociedad con una mentalidad abierta y a la vez había cosas extrañas, qué sé yo. En un asado, por ejemplo, un señor contó que era parte de los que tiraban a gente a las bolas de la muerte, en los helicópteros. Otros que habían sido reprimidos, que habían estado torturados, que estaban, quienes estaban trabajando, de pronto en una mesa se encontraba con, qué sé yo, con gente muy complicada, que ha estado. Y entonces yo me decía, ¿cómo funciona este grupo social? Yo me preguntaba, siempre me pareció San Martín de los Andes un lugar interesante para pensar los procesos, porque acá vinieron todas las modas habidas sin haber. Los represores, los que salíamos que pensábamos que la libertad era posible pensar, que creíamos en un mundo distinto. Después vinieron lo de Menem y todo el grupo social cambiaba de acuerdo a las mareas sociales del momento, porque venían a refugiarse acá. Es una cosa muy loca San Martín de los Andes. Por eso decidí estar en una institución, más allá que trabajaba, que me permitía pensar programas que tenían que ver con lo que pasaba, porque San Martín siempre fue para mí un lugar de investigación social increíble, que no dimensionamos los que vivimos acá. ¿Cómo? Es un yacimiento de gente increíble, es increíble. Y me voy a comparar algo más liviano, qué sé yo, pero también pasó con las modas tecnológicas. Nosotros, esto que contaba nuestro amigo acá, que decía, claro, íbamos a las 2, te íbamos a tomar un café. Yo me divertí, de pronto íbamos a tomar un café a las 2 de la mañana. Salíamos, che, estamos viendo esta película, vamos a un café. Nos íbamos a tomar un café a las 2 de la mañana. Había gente en la calle del pueblo que podías encontrarte a charlar, a tener ese lazo. Era raro, porque tenías unos lazos sociales increíbles y otra cosa que eran las cosas que uno escuchaba, muy loco. Vino en las caseteras, las videocaseteras, y se acabó eso. La gente se quedó en su casa. Y vos decías, vamos a ver, fueron realmente cambios que en algún momento creo que tendríamos que ponernos a pensar lo que decís de esto que está pasando entre generaciones, y lo que está pasando hoy no es malo. Es doloroso, pero también uno dice, ¿qué pasa? El sujeto no aprende, necesita vivir la experiencia. Los individuos aprendemos, pero el sujeto necesita pasar la experiencia. Y yo digo, tengo que pasar una experiencia dolorosa nuevamente. Vale la pena la reflexión o quedarnos como, ¿por qué los jóvenes, y me lo estoy preguntando y estoy escribiendo al respecto, están tan necesitados de ese lugar nuevo, que parece que nuevo, pero es más viejo por Escarapela, y que están ahí los mismos personajes? Digo, y nos obliga no solamente a forzar el pensamiento, a también poner un punto de reflexión en cada espacio. Por eso me parece muy interesante esto. ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué están pidiendo los chicos hoy? ¿Qué está pasando que hoy, que lo que pasó con esta chica de derechos humanos amenazada, que era la misma cosa que decía la AAA, que por lo cual uno se aterraba y que decía que no sabían lo que pensaba, no sabían dónde estaba ni lo que te iba a pasar? De la Facultad de Psicología ni hablar, digamos, ¿no? Nosotros lo veíamos todo el tiempo, digo. Entonces, de pronto ver eso, a mí me agarró un terror, y esta cosa banal de las redes, donde desde el presidente que toma
diciendo, gestando y promoviendo estos niveles de violencia, porque total son en las redes, no pasa nada. Yo creo que hay una conciencia que está bueno que empecemos a trabajar, a hacer estas cosas, y celebro este encuentro, porque también no es solamente pensar en relación a la memoria, es qué nos pasa hoy, que tiene que ver con esta memoria, que tiene que ver con este recuerdo, pero que lo anudemos, que lo incorporemos, que esto que se nos va haciendo carne es parte de nuestro ser nacional con todas estas contradicciones, y que también pensemos sobre estos niveles de violencia, no alimentarlas, sí pensarlas, sí escribir, eso, perdón. No, es muy interesante. Nos animamos a esta charla y ya están todas las personas del taller que quieren. Cada vez que abre alguien la boca, hay más cosas para decir. Dando notas de color. Un día Pedro Estefano iba por la ruta esta, acá antes de llegar a tomar el regimiento, y de repente viene un clavo, carajo, y pega la vuelta y le meten un tiro en la espalda. Estábamos todos en el hospital porque se armó una casualidad, negro, porque el balazo pegó en unos fierros, o sea, tuvo que atravesar todo el auto para llegar a él, que estaba manejando, era un Ford Falcon. Entonces estábamos en el hospital y de repente entra el jefe de gendarmería con la mujer, y cuando nos ve allí, éramos todos los amigos de Ángel, estábamos ahí, preocupadísimos. ¿Qué se le ocurre decir a la mujer del jefe de gendarmería? Ay, pero, porque el otro fui yo, le digo, ¿qué carajo hacen ustedes acá? Y dice, ustedes son los inadaptados, dice la mujer del jefe de gendarmería. Por ejemplo, lo que decías, personajes de toda la área. Yo recuerdo cuando entrábamos en la confitería y los chicos, la generación, digamos, después, nuestros hijos mayores, no los míos, por supuesto, embobados, oyendo ¿cómo se llamaba este personaje que fue profesor en la Escuela de las Américas, que le enseñaba a los milicos a torturar, a matar, a tirar de todos lados? ¿Cómo se llamaba? Bueno, él le contaba a nuestros hijos sus aventuras de cómo mataban ellos, cómo torturaban. Perdón, ¿se acuerdan de Perdón? Carrasco, ¿se acuerdan? Tenés razón, por acá pasaron, pero personajes de toda la área. Vamos a seguir charlando con un vinito.